Feliz año para todos. Comenzamos el ciclo 2016 de Somos Uruguay. En este caso, en el ciclo Desayunos Útiles, con 3 invitados para comenzar esta nueva temporada. El tema que nos convoca: descentralización, más cercanía, mejor democracia. Nuestros invitados en el día de hoy: Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Yamandú Orsi, intendente de Canelones; Pedro Apesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ellos van a ser nuestros disertantes. Antes, el agradecimiento en este comienzo de ciclo para quienes hacen posible los eventos organizados por Somos Uruguay. Auspician Catun Latí, Alur para Azúcar Bella Unión, Scotiabank, Air Europa, UCM, Supermercados Tata y Multiahorro Hogar, Cinnet, Soluciones en Software, Aeropuerto de Carrasco, Banco de Seguros del Estado, Tata, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Altos del Arapey, Mitsubishi, Los Nietitos, Enviar Servicios Postales, Cortiluz, Talar, Danone, Visión Direct, Clarks, Via Aqua Spa, Penguin Random House, El Observador, Coca-Cola, Agua Mineral Vitale, Radio Sarandí, Burson Masteller, Del Valle, BTV, Televisión Nacional Uruguay, La Tele y NetGay. Apoyan Grupo Perfil, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Asociación de Escribanos del Uruguay, Intendencia Municipal de Canelones, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, CUTSA, Grupo RAS, Sonda, Ministerio de Industria, Energía y Minería, CPA Ferrere, Parque de las Ciencias, SACEM y Grinor. El agradecimiento a todos ellos. También los disertantes, y desde ya el agradecimiento porque se llevan los obsequios, como es habitual, que otorga Somos Uruguay. En este caso, un libro de Penguin Random House, grupo editorial, un par de zapatos Clarks, línea exclusiva de Stadium, un suministro y colocación de un automatismo para una cortina de PVC o madera, gentileza de Cortiluz, una membresía de 3 meses en Via Aqua Spa y también un servicio de corte de pelo en Liberluna, en sus 2 locales, Avenida Italia 2779 y Talcahuano 3203. Allí está el amigo Liberluna que los va a recibir. Es el obsequio que ya recibieron nuestros disertantes. También para todos ustedes tienen la posibilidad de participar en el sorteo al final del desayuno. Me imagino que deben haber entregado su tarjeta personal al ingreso al salón y allí van a tener obsequios de Penguin Random House, grupo editorial, también de UCM, de Via Aqua Spa y una estadía de 2 noches para 2 personas en Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal con estadía all inclusive. Esos son los premios que vamos a estar sorteando al final del desayuno. También para este ciclo 2016 y con las novedades a las cuales siempre nos tiene acostumbrados Somos Uruguay, en esta oportunidad y a lo largo de todo el ciclo van a poder participar también con sus preguntas, siempre y cuando nos dé el tiempo, pero a través de WhatsApp. Allí tienen en cada mesa el número, se los digo, 096-578-582. A través del WhatsApp, ustedes a lo largo de la disertación de cada uno de nuestros invitados podrán enviar la pregunta que nosotros se las trasladaremos luego que terminen sus exposiciones. Bueno, muy bien, para no perder más tiempo, ya que tenemos 3 invitados en el día de hoy, vamos a convocar a nuestro primer invitado, pero antes Mario Lev le va a dar la bienvenida oficial en este comienzo de ciclo. Buenos días para todos y para todas. Señores ministros, intendentes, legisladores, alcaldes, presidente de cámaras empresariales,
de entes y empresas públicas, embajadores, empresarias, empresarios, amigas y amigos. Queremos desde el equipo de Somos Uruguay agradecer. Agradecer en primer lugar al director de OPP, Álvaro García, al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, al director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, Pedro Apesteguía, disertantes hoy de un tema fundamental como la descentralización para tener un país mejor. En nombre de ellos, a todos los disertantes que debido al nivel e interés en los temas que desarrollan en cada uno de nuestros desayunos, han hecho posible que llegáramos a este 7º año de actividad constante. Agradecer también a todos ustedes, los asistentes, tanto del sector público como privado, que nos acompañan y colman estas instalaciones en cada oportunidad en la que hemos convocado. Agradecer a los sponsors que hacen posible poder desarrollar estos encuentros y los transforman en actores imprescindibles para el éxito de los mismos y que año a año nos han hecho sentir cuánto valoran nuestra propuesta. Un gracias muy grande por haber creído y seguir apoyando este desafío. Pero queremos retribuir, redoblando el compromiso a la confianza que nos han depositado. Fuimos, somos y seremos muy optimistas y sabemos que Uruguay tiene recursos humanos para seguir haciendo de este un gran país del que todos nos sigamos sintiendo orgullosos de ser uruguayos. Sabemos que muchos, y de donde nos toque, trabajaremos para que el país siga creciendo. Hoy aquí hay una muestra de que entre todos podemos. Gracias, intendentes, por dar cada uno de ustedes lo mejor y contribuir así al progreso del Uruguay. Sigamos trabajando todos para que desde el exterior nos sigan viendo como hoy nos ven y creamos nosotros, en nosotros mismos, valorando todo lo hecho y esforzándonos para seguir mejorando. Sabemos que es muy difícil acompañarlos como nos gustaría y como hemos hecho con gran éxito desde hace 2 años en Canelones, en Florida, colmando nuestras expectativas y la de los políticos y empresarios que nos han acompañado. Pero queremos decirles que no descansaremos dejando hasta la última gota en el esfuerzo para estar cerca de ustedes, trabajando junto con los empresarios que tanto aportan al desarrollo del país y ayudándolos a ustedes mostrando vuestras gestiones. En tal sentido, hemos construido una nueva página web que incluye, entre otros, un portal de negocios que da la posibilidad de acceder al interior, a la capital y viceversa, pero también pretendemos que sirva para mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer los uruguayos. Como decíamos al principio, no concebimos otra forma de trabajo que no sea la de trabajar en equipo. Esta herramienta se nutre del apoyo de todos ustedes, sector público y privado, y pretende ser muy interactiva y participativa. Mostrar lo que todos y cada uno de los que nos quiera acompañar está haciendo. Mostrar información, compartir experiencias, intercambiar ideas y acercarlos en esta primera experiencia de lo que pretendemos sea un ganar-ganar entre quienes nos quieran acompañar. Ya tenemos más de 200 empresas con sus correspondientes links que han confiado en nosotros para poder mostrar sus productos y servicios. Queremos que en forma gratuita ustedes también sean parte de esta gran familia que es Somos Uruguay.
Nuestro proyecto fue declarado de interés nacional en el año 2005, de interés ministerial por varios ministerios y de interés departamental por más de una decena de intendencias. Y estamos trabajando para lograr el apoyo del resto. Los invitamos a compartir esta nueva experiencia nuestra y agradecemos nuevamente la participación aquí de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí pasamos a escuchar a nuestros invitados, nuestros disertantes de hoy. Voy a presentar en primera instancia al contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muy bien. La presentación la pongo yo. Ahí va. A ver, por favor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenos días para todos y todas. Buen desayuno. Es un gusto nuevamente, Mario. En primer lugar, el agradecimiento a vos por la invitación, tener el honor de estar comenzando este nuevo ciclo de Desayuno de Somos Uruguay, que ya es tradicional en nuestro país, como decías, y lo vemos con mucha alegría y con esta sala colmada, como es en cada una de las instancias que Somos Uruguay llama. Así que muchísimas gracias. Un agradecimiento también a los compañeros de mesa, intendente Yamandu Borsi, un gusto estar compartiendo esta mañana. Pedro, compañero de trabajo cotidiano, en la cual, cuando Mario nos invitó, nos pareció adecuado presentar uno de los temas en los cuales la OPP viene trabajando desde hace muchísimos años, por supuesto, pero en particular desde el comienzo de este gobierno y que estuvimos tratándolo justamente aquí hace un año con motivo de nuestra visita, una de nuestras visitas a Somos Uruguay. Nos parece bueno revisionar, ir avanzando y en este caso tocar un tema que es, como ya vamos a ver, fundamental, que es de primera prioridad para el gobierno y que tiene que ver con la descentralización de nuestro país en un proceso que venimos recorriendo todos los uruguayos y uruguayas en los últimos años. En ese sentido, vamos a organizar la presentación. Yo voy a hacer algunas consideraciones básicamente que tienen que ver con la descentralización política, lo más conceptual, y el marcar algunas de las herramientas que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene para llevar adelante esta tarea. Luego Pedro nos va a ilustrar sobre todo el trabajo que realiza la Dirección de Descentralización e Inversión Pública en materia de información. Buena parte de ese trabajo fue presentado al Parlamento Nacional en las instancias de presupuesto nacional, tanto a nivel de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, y nos parece que es importantísimo a la hora de arrojar luz sobre este tema que muchas veces desde aquí, desde el centralismo de Montevideo, no tenemos conciencia de lo que es la situación a nivel de todo el país. Y por último, desde la práctica, desde el terreno, Yamandu va a plantearnos los puntos de vista de una intendencia que tiene en este caso todo su territorio municipalizado y que viene recorriendo, por supuesto, una experiencia importantísima en estas materias. Así que, entrando en tema, lo primero que debemos decir de manera general es partir de nuestra concepción integral de desarrollo, ¿verdad? Desarrollo considerando todos los aspectos que hacen a la vida del ser humano sobre la tierra. Los aspectos económicos, que son cruciales, fundamentales, los aspectos sociales, no muchas veces tratados y atendidos por las políticas públicas como corresponde, los aspectos ambientales, aspectos de los cuales cada vez hablamos más, pero tendremos que seguir hablando cada vez más. Y los aspectos culturales, que hablamos poco, cultura entendido como todo lo que el ser humano hace, ¿verdad? Que también tiene su impronta y en definitiva creo que es
lo que termina consolidando la felicidad de las personas. Y para ello es fundamental, es imposible analizar el desarrollo sin darle una mirada territorial. ¿Por qué? Porque cada territorio es diferente, ya lo vamos a ver más adelante. Porque desde el territorio y puestas todas las miradas en lo económico, social, ambiental, cultural, en todos los aspectos de ese desarrollo integral, se ve distinto, se ve diferente. Y porque la principal herramienta que se tiene para avanzar en ese proceso de entender al territorio, de que el territorio asuma el poder que debe tener el propio territorio, la descentralización es un elemento fundamental. Este es, como ha sido definido por el Presidente de la República, el principal lineamiento político de gobierno para este periodo. Por supuesto que es un camino largo. Y básicamente nos estamos refiriendo a esto en este proceso que el Uruguay está recorriendo desde el periodo pasado con 89 municipios, con autoridades electas, sumándosele otros 23 y llegando a 112 municipios hoy en el total de nuestro país, con presencia municipal en todos los departamentos. No todos los departamentos tienen toda su área municipalizada, pero es un avance fundamental. En ese marco quiero saludar y reconocer la presencia en esta sala de 3 intendentes, Departamento de Flores, Echeverría, José Luis Falero de San José, Pablo Caram de Artigas, y principalmente de 2 alcaldes que de manera flamante están integrando la mesa del plenario de municipios, han sido electos el día martes en el primer plenario de municipios que se realizó en el Uruguay, como son María de Lima, alcalde de Nueva Albesia, y Darío Brugman, alcalde de Juan Lacase. Así que muchísimas gracias también por su presencia, y creo que también esta presencia refleja el trabajo cercano, el trabajo coordinado, no exento de problemas y dificultades, pero que venimos realizando a nivel de todo el país, de manera conjunta. Esto implica, sin ningún tipo de dudas, más cercanía a la ciudadanía. Eso, estamos convencidos, conlleva una mejor democracia y un mayor impacto en las políticas públicas, ¿verdad? Que para los que estamos en estas lides resulta es fundamental. ¿En dónde estamos? Algo ya comentaba recién. El presidente calificó a la descentralización como la principal reforma política de este periodo, de estos tiempos. La UPP es una oficina, como ustedes saben, en la órbita de Presidencia de la República, con rango ministerial, y es transversal al Estado. Por lo tanto, le toca una serie de temas. Y además de ello, hemos sido designados responsables por razones constitucionales, legales, pero también por una definición explícita del presidente de la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, cosa que estamos llevando adelante. Entonces, yendo a la descentralización a nivel político, desde el punto de vista más profundo, político en la acepción más amplia de la palabra, ¿verdad? Los gobiernos locales hoy tienen en el mundo una participación protagónica. Hablamos mucho del mundo globalizado, de cómo se estandarizan los procesos, de cómo uno va recorriendo diferentes ciudades y a veces si visita un centro comercial, las marcas globales nos invaden y a veces uno no sabe muy bien en qué ciudad está y podría estar en cualquiera. Y contradictoriamente o no, eso valoriza mucho más lo local. Esa globalización revaloriza absolutamente aquello que se produce con identidad en cada uno de los territorios. Y somos un país pequeño, pero si uno lo recorre, va a ver la enorme diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Hace poco publicamos en la OPP, conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Turismo, una guía de fiestas uruguayas. Eso implica una visión clara de 2 cosas. Primero, que los uruguayos tenemos fiestas, entonces no somos grises, como muchas veces nos autoadjudicamos, y tenemos unas cuantas. Y segundo, esa tremenda diversidad que existe a nivel de nuestro territorio en esa materia, que es un solo ejemplo de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, lo global y lo local dialogan hoy, y lo local se revaloriza de manera absoluta. Y esto no es nada menor, porque tiene que ver directamente con aspectos económicos, aspectos sociales, que son fundamentales para la vida de la gente. Bertrand Delanoë
alcalde de París durante 13 años, y vaya si Francia y Europa conocen de este primer nivel de gobierno, como son los municipios, lo municipal, decía que los gobiernos locales son los que participan de las soluciones de la mayoría de los grandes desafíos contemporáneos. La construcción de identidades, la lucha por la preservación ambiental del planeta, la atención a los desafíos económicos de la globalización, los retos sociales y de solidaridad que implica la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la inseguridad. En definitiva, más democracia, más justicia en la distribución de las oportunidades es el objeto principal del desarrollo territorial y también condición del mismo. Esta es la dimensión política de la que queremos referirnos hoy. Más democracia, menos personalismo a la hora de hacer política. Hay una imagen que nos resulta bien adecuada y la fuimos perfilando en este tiempo, que es la siguiente. Aquella concepción política que es válida, pero que implica que hay una flecha en un sentido desde, por ejemplo, las políticas públicas del gobierno central hacia los territorios, ¿verdad? Las políticas también departamentales hacia los territorios de su propio departamento. Y ahora, con la presencia de los municipios, la gran apuesta es a que se cambie el sentido de esa flecha. Ya no es que solo el Estado central o los departamentales estén mirando cuáles son las cosas que entienden mejor para su departamento, sino que a través de la mirada de ese alcalde, de esos concejales y de toda la gente que está alrededor, que no es menor porque forma parte también absolutamente del total, cambie el sentido de esa flecha. Y que decíamos una imagen el otro día que nos parece que es bastante clara. El alcalde, los concejales, la mirada local está en condiciones de interpretar lo que la gente necesita, interpretar lo que su lugar necesita y enhebrar, decíamos, todas esas políticas públicas que tienen que ver con lo nacional, lo departamental y lo municipal. Un interlocutor o interlocutores, mejor dicho, el municipio de lujo, especialistas en conocer cuáles son las políticas públicas a todo nivel para dialogar con el territorio y con la gente que los eligió. Tenemos lo legal, y yo creo que en este proceso, que es un proceso indudable, en el cual ya ha habido 2 leyes en los últimos, y cada 5 años se dan. Si hacemos una proyección, probablemente en el 2019 tengamos un proyecto de ley que nos haga avanzar aún más en materia de descentralización. Está relacionado, y haciendo un análisis, con la vieja ley 9.515 del año 1935, que es la ley orgánica municipal, en aquel momento departamental, hoy. Y es imperioso que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y ya lo venimos conversando y viendo, seamos capaces de construir una propuesta legislativa diferente, de hacer un ayornamiento de aquella ley que dentro de poco, cuando acordemos, está cerca de cumplir 100 años. Y han cambiado cosas, ¿verdad? Porque han cambiado cosas. Esta realidad nueva del primer nivel de gobierno no es una realidad menor. Por lo tanto, este es un punto en el cual habrá que trabajar políticamente en el futuro, con calma, como lo hacemos, con diálogo, pero para tratar de ir avanzando en varias cosas, entre ellos los aspectos presupuestarios, los aspectos tributarios departamentales, las relaciones fiscales entre el gobierno nacional y los niveles subnacionales. Hay que ver que en apenas 5 años pasamos de tener unos pocos representantes, autoridades locales que eran designadas, a tener hoy en día 560 ciudadanos y ciudadanas electos por la ciudadanía. 5 concejales, de los cuales uno es el alcalde, por cada uno de los 112 municipios. Y esto no es un tema menor. Entonces, el sistema político y de partidos debe reflexionar sobre los mecanismos de elección de las autoridades municipales también, sobre la necesidad de que cada uruguayo pertenezca a un municipio. ¿Es necesario seguir avanzando? ¿Tenemos que tener todo el territorio del Uruguay municipalizado? Bueno, son cosas que tenemos que ir conversando. Como decía recién, con calma, con diálogo, pero analizando la realidad y viendo los resultados que va teniendo
esta política, el avance, siempre con el norte de más cercanía y mejor democracia. Se dice que la descentralización es un amplificador de las demandas. Bueno, obviamente, si se está más cerca de la gente, se van a tener más demandas. Bienvenido que así sea, bienvenido. Porque yo digo que esas demandas son las que dan en el clavo, ¿verdad? Que es lo que realmente estamos viendo que se necesita. Por supuesto que hay una orientación de la política, hay una mirada más larga, hay una orientación hacia dónde se debe ir. Y eso es imprescindible, y para ello es imprescindible las mejoras de las capacidades de todos nosotros, ¿verdad? Para hacer mejor las cosas que hacemos todos los días. En ese sentido, la UPP está trabajando fuertemente y permanentemente con los municipios, también con los departamentos, pero con los municipios, en materia de mejorar. Y acá tenemos algún ejemplo que implica que cada presupuesto quinquenal de la Intendencia hoy, como dice la ley lo prevé y acordamos el año pasado en el acuerdo con los gobiernos departamentales para todo el periodo de gobierno, prevé la existencia de un programa presupuestal municipal, que esto incluye el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios que está previsto en la ley, que va a tener un crecimiento importante este periodo de gobierno, hasta llegar al 10% de los recursos totales que se asignan de nivel nacional a nivel subnacional. Y el país, decía, cuenta por primera vez en su historia hoy, por el esfuerzo de todos, municipios incluidos, y con el trabajo que apoyamos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con un plan quinquenal municipal 2016-2020 y con 112 planes para cada uno de los municipios con una mirada de estos 5 años. Esto puede parecer imposible, por supuesto, hay aquellos que son excelentes, hay buenos y hay de los que pueden mejorar. Eso es evidente y en ese proceso estamos. Pero no es una locura hablar de planificación estratégica a nivel de cada uno de los municipios. Lo venimos haciendo y cuando se baja al piso ese concepto, se consiguen cosas muy buenas, muy buenas. Además de ese plan quinquenal, cada municipio ya elaboró su plan operativo anual para el año 2016. En este momento, las juntas departamentales están aprobando los presupuestos de las intendencias que incluyen los presupuestos de los municipios. Por lo tanto, ahí va a haber herramientas y recursos para llevar adelante las cosas. Esto es fundamental y esto es un punto claro. La acción de los municipios, la acción de la descentralización, viene permitiendo la inclusión de actores sociales que son no tradicionales en la discusión, el ciudadano de a pie. Un poco lo que sucede cuando salimos de Consejo de Ministros, ahora con una frecuencia cada 15 días estos últimos tiempos, y en el Consejo de Ministros en sí mismo, el que es abierto, el presidente pide que no participen las organizaciones que tuvieron todo su derecho y una gran cantidad de reuniones el día anterior con el jerarca que quisieran, sino que pide que participe el ciudadano a pie, aquel que no tiene algún canal directo donde plantear sus cosas. Y eso se viene dando, y eso se debe dar a nivel municipal, se debe dar en cada una de las localidades. Así que es importante, esto es más democracia, sin ningún tipo de dudas. Y también todos los partidos entonces con representación parlamentaria deberán escuchar atentamente a los municipios, al plenario que los reúne, para introducir las eventuales modificaciones en este proceso de leyes de descentralización que venimos teniendo. Vamos a hacer nuestro aprendizaje todos durante este periodo y seguramente tengamos que establecer alguna modificación sobre fines del periodo, si es necesario antes, pero que tenga el objetivo ese de profundizar la democracia y evitar el miedo al cambio, ¿verdad? Que de alguna manera todos tenemos adentro y que hay que evitarlo. Por otro lado, hay herramientas que quedaron en la ley de presupuesto y que tienen que ver con los compromisos de gestión. Quedó establecido para las intendencias departamentales. Vamos a trabajar también con los municipios en el establecimiento de esos compromisos de gestión. Esto quedó en la ley de presupuesto y va a ser aplicado ahora directamente en la rendición de cuentas 2015, en el proceso que culmina en junio, y resulta muy importante a la hora también de mejorar
la gestión, mejorar la visión, la planificación, el trabajo de mirada más profunda en cada uno de los territorios, el conocimiento de los mecanismos que se tienen para la financiación. Hay muchas asimetrías también en ello. Y bueno, los cursos o los talleres que estamos realizando, como se realizó el primero con todos los 112 municipios en un ciclo de 3 meses, contribuyen a nivelar esa información. Así que también en compromiso de gestión necesitamos normas claras que regulen los contenidos básicos de esos compromisos entre los distintos niveles de gobierno, así como las formas públicas de registro y sanción de los incumplimientos. Debemos darnos los espacios, nos los estamos dando para esto también. La descentralización es un proceso, entonces, donde se distribuyen recursos, pero no solo, es muy importante, no solo, debe distribuirse poder, porque si estamos hablando de la dimensión política de la descentralización, tiene que ver con eso. Y en democracia eso implica también mayores canales de participación de la ciudadanía. Esa cercanía no debe quedar restringida al alcalde, a los concejales, sino que el diálogo con la ciudadanía debe ser fluido. Esto está establecido en el artículo 5 de la Ley 19.272, que dice que los municipios instrumentarán la participación activa de la gente. Pero, pese a que puede ser un poco vago la redacción, tenemos que avanzar en mecanismos concretos para que la población participe en la información, en la consulta, en la iniciativa y en el control de lo que se realiza en el territorio. Esto implica una serie de un mapa de palabras que venimos manejando habitualmente y que cada vez aparecen más, ¿verdad? Y que deben seguir apareciendo más. Equidad, rendición, transparencia, participación, democracia, descentralización, municipios. Esto hay que concretarlo, ¿verdad? Hay que bajarlo al piso y para eso hay herramientas. Para eso hay herramientas. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista de mecanismos concretos de financiamiento. A nivel de Gobierno Nacional, como decíamos anteriormente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene sus herramientas, vamos a repasarlas brevemente, y tenemos las 3 principales herramientas políticas que tenemos en el país, son el Congreso de Intendentes, el Plenario de Municipios y, relacionado con el Congreso de Intendentes, como ustedes saben, la Comisión Sectorial de Descentralización, de la cual participan 6 intendentes y 6 ministros. Y que es la que, bueno, tiene buena parte de la toma de decisiones acerca de todos estos asuntos. Y a nivel de herramientas, que tienen que ver directamente con la dimensión económica de la descentralización, porque impactan en territorio directamente, tenemos unas cuantas. Y allí podemos repasarlas. En algunas de ellas hemos hecho cambios estos últimos tiempos. Por ejemplo, en la primera que aparece allí, el FONADEP, es un viejo mecanismo que estaba relativamente trabado por sus formas de funcionamiento y en esta última ley de presupuesto se plantearon la flexibilización del mismo para utilizarlo en aquel aspecto que es fundamental, que es la preinversión. Cuando llega un intendente, cuando un municipio plantea una idea, hay que hacer una preevaluación de esa idea, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de preinversión para ver si vale la pena empezar a embarcarse en el proceso de inversión y recorrer todos los otros procesos. Bueno, el FONADEP hoy se nos transforma en una herramienta bien válida a esos efectos para cuando hay esa necesidad poder utilizarla. También tenemos el Programa de Desarrollo de Gestión Subnacional, PDGS, que es un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo que viene desde hace ya varios periodos, y que, para decirlo en pocas palabras, implica un tiro grande por intendencia por periodo de gobierno. Esto anunciamos el otro día, el nuevo tramo, que va a correr a partir del año 2017, porque se van encadenando los programas, son 90 millones de dólares. Esto implica alrededor de 4, 5, 6 millones de dólares por intendencia, por periodo de gobierno, para realizar una obra que realmente se ven, ¿no? Porque hemos visto cosas bien lindas. Vamos a estar el próximo 17 creo que es, yendo a 16, yendo a Tacuarembó, entre otros, a inaugurar un polideportivo al lado del Estadio Goyenola, que
que algún día lo visitaremos, nunca lo hemos visitado en tiempo de partido, pero ahora lo vamos a acompañar al intendente de Rosa a su inauguración, financiado por, entre otras, y con aportes departamentales también, pero básicamente por el PDGS. El FDI, Fondo de Desarrollo de las Intendencias del Interior, también tiene que ver directamente con obras. Es de menor porte, pero no menos importante, y es una herramienta habitual, es una herramienta que, a definición, por supuesto, de los gobiernos departamentales, sirve para avanzar fuertemente en los cambios que necesitan los territorios. El tema de la caminería rural quedó incluido en este último acuerdo ya como un tema permanente. Va a ser insoslayable en los próximos acuerdos. El país fue generando apareció el tema de la caminería rural de manera fuerte por el desgaste de las rutas de cada uno de los departamentos, básicamente vinculado con el incremento de la producción y su salida. Y esto, tuvo su solución en el periodo pasado, mediante un mecanismo que fue para el periodo pasado y ahora fue incluido en este periodo de gobierno y está ya formando parte en general. Y después tenemos otros temas que forman parte del acuerdo con las intendencias, el alumbrado público que permite mejorar los niveles de eficiencia a nivel del uso de energía en el alumbrado público, la electrificación rural que nos permite cada tanto recorrer y darle una gran alegría a un montón de gente que vivió toda la vida a candil, a vela, a farol, y que tiene los beneficios el otro día estuvimos en Melo, en Cerro Largo, también con el intendente Botana, a 40 kilómetros de Melo, y decía, ahora vamos a poder usar el chubero se dice allá, ¿no? Cosas que parecen bien normales para cualquiera que ha vivido toda la vida prendiendo la llave y prendiendo la luz, subiendo la llave y prendiendo la luz, esto es realmente increíble. Y nos queda mucha gente todavía, eran 3.000 al principio de este periodo de gobierno, 3.000 familias, y la tecnología nos va a ayudar a llegar cada vez más rápido. Tenemos como objetivo al 2019 tratar de tener a todo el país con energía. Y el Fondo de Incentivo de la Gestión de los Municipios, que ya hice algún comentario antes, que forma parte de los planes presupuestales municipales. Una herramienta que resulta muy importante, que no tiene que ver directamente con financiamiento, que tiene que ver con gestión y con mejora de la gestión de la inversión pública, es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Tomamos la decisión, este periodo de gobierno, de implantarlo. El país lo venía masajeando desde hace un tiempo, dijimos, hagamos un tren de forces. El año pasado se trabajó fuerte y duro, algunos funcionarios nos miraban con los ojos bien abiertos, decían, no, podremos, pudimos, lo implantamos, lo estamos llevando adelante y hay que mejorarlo cada vez más. Esto implica tener en un sistema todas las necesidades de inversión que están visualizando el gobierno central, las empresas públicas, los gobiernos departamentales. En una sola mirada se puede tener una bolsa total. Hace poco, en este mismo lugar, estábamos presentando ante una cantidad de inversores, algunas de las conclusiones que surgen del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Agenda Nacional de Infraestructura 2030 arroja que, de acuerdo a la visión que tenemos hoy, el Uruguay necesita 24.000 millones de dólares al 2030 en infraestructura. De esos, 12.000 millones fueron los presentados en el plan de infraestructura para este periodo de gobierno por el presidente de la República el año pasado, que están previstos mediante 3 formas básicas de financiamiento. Una, el propio presupuesto nacional; otra, las empresas públicas y la Corporación Vial del Uruguay; y la tercera, las modalidades de aporte, participación privada, no solo por la ley, sino otras en materia de inversión pública. Y también tiene que ver con la dimensión económica de la descentralización, un programa que se fue desarrollando a partir de los programas de microfinanzas que arrancaron en el año 2005, los programas de conglomerados productivos, y que hoy en día son una verdadera marca en el interior del Uruguay. Hace poco, en diciembre, hicimos la convocatoria y la entrega a 24 proyectos a nivel nacional en todos los departamentos, y esa marca es Uruguay más cerca. Y tiene mucho que ver con el nombre de este evento.
y realmente está bien cerca. Fueron propuestas relacionadas con desarrollo económico local, de muy diferente tipo, y que en cada uno de los departamentos estamos también recorriendo. Estuvimos en Florida el otro día, es un proyecto básicamente de turismo vinculado con lo económico, ¿verdad? Las diferentes rutas que tiene el departamento en los aspectos que tienen que ver con su propia producción y que vinculan directamente con el turismo. Y son cosas que pueden parecer pequeñas, pero que hacen también a la vida de la gente directamente. Rápidamente, hay también, por supuesto, una esfera sociocultural y ambiental de la descentralización, como decías, y para allí también hay otras herramientas. La propia OPP tiene, derivado de un programa que nació con la Unión Europea, Uruguay Integra, que atiende más y bien cerca también a cuestiones que tienen que ver directamente con lo social. Allí hay algunos ejemplos, programas culturales y obviamente toda la batería, incluyendo la flamante Secretaría de Cambio Climático, Agua y Medio Ambiente que se está instalando en función también de la ley de presupuesto que la creó. Entonces, para terminar mi parte, la propuesta de una agenda de trabajo implica, para resumir, construcción de capacidades de gobernanza y gestión a nivel de territorio, de la manera que se está haciendo y profundizarlas. Un sistema de compromisos de gestión que vaya en línea con lo anterior y que permita no ser utilizados como una cuestión coercitiva, sino como una herramienta, como un incentivo para cumplir, para utilizarlo y para mejorar la gestión. Introducir los cambios necesarios, ir tomando nota en este aprendizaje para ver que podemos seguir avanzando en materia legislativa en términos de descentralización. Las inversiones, incluyendo a través del SNIP el análisis de su rentabilidad económico y social de la manera más profesional posible cada vez más. Explorar nuevos acuerdos que permitan nuevas reglas para la distribución de transferencias. Esto es un objetivo muy ambicioso. Una palabra, un minuto con respecto a esto. Ustedes saben que en materia de la distribución de recursos estamos con criterios que arrastramos desde hace décadas. Y obviamente el país ha cambiado mucho. Ahora, la suma siempre da 100. Por lo tanto, la distribución de los recursos es algo en lo cual se tiene que poner de acuerdo las intendencias, básicamente. Ahora está un nuevo jugador, que son los municipios, y obviamente el gobierno central. Pero el reconocer, y Pedro nos va a dar elementos de conocimiento importantes para un proceso de este tipo, el reconocer de que estamos atrasados en materia de porcentajes de distribución, que nos hace discutir mucho todas las veces que hay que discutirlo, y que hay muy poco tiempo para discutirlo en el proceso presupuestal, porque quiero recordar solo 2 fechas. Los nuevos intendentes se instalan el 10 de julio y el 31 de julio vence el plazo constitucional para presentarlo al Poder Ejecutivo, que lo tiene que poner en el proyecto de Parlamento, de presupuesto. Por lo tanto, hay 20 días para trabajar un tema de este. Esto hay que mirarlo de manera tranquila, fuera del calor del ingresar en una gestión que siempre son duras, y analizarlo tranquilamente. Y por último, la conveniencia de construir una nueva ley orgánica de los gobiernos departamentales, aquella de 1935, que ha servido de tanto, pero que a la luz de los cambios de los últimos años aparentemente va a requerir que se haga un avance por allí también. Solamente me resta agradecerle y no quitarle más tiempo a los colegas, que también nos van a ilustrar con cosas bien importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Recordamos, estamos con el tema descentralización, más cercanía, mejor democracia. También ustedes pueden enviar sus preguntas a través de WhatsApp al número 096-578-582. El turno ahora es para Pedro Apesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bien, ¿y esto cómo se hace?
maneja así, te voy a decir lo difícil. Bien. Buenos días a todos, muchas gracias. Lo difícil es no ver y manejar esto. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro, planteaba un conjunto de desafíos que la descentralización tiene planteado para los próximos años. Hay que construir una agenda y Álvaro decía que esa agenda comenzaba compensar la ley orgánica de los departamentos, que ya tiene 80 añitos. El otro día conversábamos con Abel Oroño, decir, bueno, alguna propiedad buena debe tener esa ley si llegó a durar 80 años, y sin duda será un trabajo bien importante, que siempre está en la agenda del Parlamento, la modificación de esa ley, la modificación de la ley de descentralización para que no pasen 80 años sin cambiarla y que todos vivamos reclamando sus cambios. Eso es algo que nos da cuenta de lo vivo que está el proceso de descentralización. 2 leyes importantes, 2 cambios importantes y muchas correcciones son las que han pasado en 6 años desde que la primera ley instala municipios y establece autoridades electas generalizadas en el territorio del país. Pensar en sistemas de compromiso de gestión más regulados de los que tenemos, que establezcan las relaciones entre los municipios y los gobiernos departamentales, pero que además establezcan claramente las relaciones entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. La necesidad de introducir en el Sistema Nacional de Inversión Pública a los gobiernos departamentales como un actor protagónico, porque la inversión es bien importante en los territorios y los gobiernos departamentales tienen importancia en la inversión. Y bueno, dar cuenta además con el sistema de transferencias entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales de cómo se reflejan las desigualdades que hay en el territorio, que son el motivo del desvelo. La descentralización tiene sentido en la medida de que, mejore la calidad de vida de la gente, mejore el bienestar de la gente. Eso implica transferencias de poder, pero también transferencias de recursos, y para que tengan efecto, esas transferencias deben hacerse de la forma más eficaz, más eficiente posible. El otro día, en el Plenario Nacional de Municipios, Álvaro señalaba que el tema de la descentralización tenía que estar presente en el diálogo social y es necesario, y en este caso así lo va a hacer la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aportar un conjunto de elementos que permitan, que faciliten esa discusión que los uruguayos no la tenemos que dar a nivel de las ciudadanías, pero también las tendrá que dar luego el sistema político y los municipios y los gobiernos departamentales y los organismos públicos participarán en la discusión del diálogo social y los partidos tendrán que hacerlo también en el Parlamento y en sus propias formas de relacionamiento. Por lo tanto, esta presentación de lo que trata es de aportar elementos a esa línea de base, ver lo que ha pasado en los últimos años y ver entonces cuáles son los desafíos de los próximos, ver la parte del vaso que está llena y ver la parte del vaso que nos queda llenar. En las 3 dimensiones, o en las 3 dimensiones básicas que recién mencionaba el director, la dimensión social, donde la cuestión de la igualdad es una cuestión bien central. En lo institucional, donde la capacidad y evaluar la capacidad de las instituciones de llevar adelante las acciones necesarias para modificar el estado de las cosas. Y cuáles son las dimensiones que la política nos puede permitir, o sea, cómo repartimos, porque de eso se trata, cómo repartimos el poder y rendimos cuenta a cada uno de nosotros de lo que hacemos y de lo que debimos haber hecho. Entonces, en esas 3 dimensiones, y entrando en la dimensión social, no podemos dejar de señalar, el informe de CEPAL de hace pocos días, que nos da cuenta de cuál es la situación del Uruguay, en términos de la pobreza. Y simplemente señalar, sacamos los números porque los uruguayos que somos más estrictos en las mediciones
decimos que esos números son un poco superiores en Uruguay, pero aquí vale la comparación. Y bueno, y allí vemos Uruguay como el país que presenta los menores índices de pobreza en América Latina, pero además como aquel país que más avances relativos ha hecho en los últimos años en ese sentido. Por lo tanto, esta diapositiva da cuenta no solo de los avances, sino da cuenta de cómo la desigualdad, medida en términos de pobreza en cada uno de los países, pero observada en el conjunto de América Latina, también la desigualdad se reparte en forma desigual. Y así era la pobreza en el año 2006 en el Uruguay. Cuanto más oscuro, peor. Y allí se ve cómo en los departamentos del noreste estamos en el año 2006 con niveles de pobreza que superan al 40% de la población o afectan el 40% de la población. Yo voy a pasar 2 o 3 diapositivas que van a ir dando cuenta con los colores de cómo se diluye ese azul, y nos permite posicionarnos en la situación que teníamos en el 2014, que las estadísticas de los últimos días nos dicen que se mantiene, que no hemos retrocedido en este sentido, donde no hay departamentos donde la pobreza supere el 20%, aquellos donde teníamos niveles de pobreza de más del 40%, pero donde la gran mayoría de los departamentos presentan niveles de pobreza inferiores al 10%. Esta imagen da cuenta de los avances con respecto al año 2006, pero también da cuenta de lo que queda por hacer. Da cuenta de una desigualdad seguramente estructural de este país, en la cual requiere de políticas públicas que den cuenta de esa desigualdad y que actúen con una mirada territorial en el momento de desplegar las políticas sectoriales. El ingreso medio de los uruguayos. Teníamos el 2004, está hecho a precio constante del 2014, de los pesos que ahora más o menos usamos, y vemos que en ninguno de los departamentos el ingreso medio mensual per cápita superaba los 15.000 pesos. Y hoy tenemos todos los departamentos con ingresos superiores a aquellas cifras que teníamos en el año 2004, y vemos de la misma manera, y vuelvo a pasar las imágenes, como, otra vez la desigualdad aparece, cómo esa mancha de crecimiento, sin embargo, nace en el sur del país y recién el noreste del país el que logra de alguna manera llegar después a esos procesos de desarrollo y crecimiento. Otra vez decíamos, una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. Uruguay vuelve a aparecer en las estadísticas como aquel país donde no solo los niveles de pobreza son inferiores, sino donde los niveles de desigualdad, y teníamos algunas otras diapositivas que en razón del tiempo suprimimos, donde mostramos cómo las diferencias entre los deciles más ricos y los deciles más pobres son también menores. Uruguay ha avanzado en la igualdad y lo ha hecho de la misma manera. Ha avanzado más en la igualdad sobre el sur del país que sobre el norte, pero aquí vamos viendo cuáles han sido los avances. Otra vez, 2013, 2006, 2013, vemos cómo se diluyen las diferencias, cómo vamos avanzando en la búsqueda de la igualdad, la eliminación de la pobreza, la búsqueda de la desigualdad como objetivo. Y la descentralización es allí, que es uno de los instrumentos con los cuales contamos como herramienta para avanzar en este sentido. Podemos seguir buscando indicadores, de las diferencias que son y que nos dan cuenta de los desafíos del futuro. Allí tenemos la tasa de desempleo en el 2006 que diferencia entre hombres y mujeres, porque la discriminación no solo es territorial, sino también hay discriminación de género, hay diferencia de género, desigualdad de género, y allí vemos cómo el desempleo femenino es mayor que el desempleo entre los hombres y cómo es mayor que la tasa general. Estos procesos, los procesos de disminución de la pobreza, han llevado conjuntamente un proceso donde, cada vez
proporcionalmente las mujeres son más pobres que los hombres. Primero salen de la pobreza los hombres y bueno, si no definimos políticas que otra vez establezcan un corte, en este caso de género, bueno, las cosas no pasan solamente con las decisiones macroeconómicas. Y aquí vemos, bueno, cómo ha avanzado, sin embargo, ese corte, cómo teníamos mayor desempleo femenino y hoy nos encontramos con que los máximos niveles de desempleo femenino en el 2014 son menores que aquellos que teníamos en cualquier departamento en el año 2006. Tenemos otras diferencias. Esta, para no hacer de pangloss y que todo está bárbaro, esta diapositiva nos da cuenta de un aspecto en el cual hemos retrocedido. Simplemente da cuenta de cómo en los distintos territorios el porcentaje de asistencia insuficiente a las escuelas comunes de educación pública ha variado y en muchos departamentos ha aumentado y cuando teníamos máximos que estaban en el orden del 6% en el conjunto del país en el año 2006, hoy tenemos departamentos, Montevideo, Artigas, donde en el año 2014 el porcentaje de asistencia insuficiente alcanzaba al 12% de los niños que debían concurrir a las escuelas públicas. Las necesidades básicas insatisfechas, quizás el más tradicional de los indicadores. Aquí damos cuenta de aquel porcentaje de la población que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Podríamos dar cuenta, y este mapa y estos colores se repetirían con 2 y con 3 necesidades básicas insatisfechas, y allí otra vez vemos cómo la intensidad de los problemas es cada vez más grande cuando nos acercamos a las fronteras norte o noreste del país. Pero también queríamos dar cuenta de que cuando ponemos la lupa nos encontramos con diferencias adentro de cada uno de los departamentos, nos encontramos con diferencias adentro del territorio que también deben ser motivo de una mirada especial del diseño de políticas especiales. Eso pasa con el PIB, o sea, aquí vemos cómo, si analizamos los PIB departamentales, otra vez tenemos sobre el sur del país una concentración de la actividad económica, una concentración de los ingresos, que está relacionada, obviamente, con la densidad de población, pero que también está relacionada con las posibilidades de conectarse con el mundo, de acceder a los cambios tecnológicos, de acceder a las ventajas que las aglomeraciones urbanas permiten. Y otra vez vemos un reflejo, allí tenemos un mapa que nos dice la intensidad, digamos, de cómo se distribuye el Producto Interno Bruto en el sector primario. Allí tenemos los departamentos del litoral y del sur, donde intensamente se da la actividad del sector primario, pero también tenemos en el sur, y allí es donde se nos plantean después diferencias en términos de empleo y en términos de la calidad del empleo, también se concentran el Producto Interno Bruto en relación al sector servicios. Obviamente, todo esto merecería o sería motivo de algún desayuno o alguna comilona ya para poderle darle el tiempo adecuado. Cuando vamos a la capacidad institucional, cuando vamos a analizar la capacidad de las instituciones, también allí nos encontramos con diferencias y también allí nos encontramos con necesidades de introducir cambios y de pensar. Allí tenemos una gráfica que nos muestra las diferencias que hay en lo que cada uno de los gobiernos departamentales gasta en cada uno de sus habitantes, en términos promedio. Y vemos las diferencias, vemos departamentos, quién es el que gasta menos, quién es el que gasta más y cómo ha evolucionado en términos corrientes el gasto por habitante en cada uno de los gobiernos departamentales. Y también puede verse allí cuando miramos cómo crece el valor en el 2014, la influencia positiva que tienen para los ciudadanos las campañas electorales. Los ingresos. Ayer el presidente del Congreso de Intendentes, anteayer el Congreso de Intendentes planteaba el tema
de los ingresos y de la participación de los gobiernos departamentales en el conjunto del gasto público. En números redondos, generales, bueno, los gobiernos departamentales gastan alrededor de 3 puntos del PIB, recaudan en su conjunto 1 punto del PIB. 1 punto del PIB recaudado, 1 punto del PIB y 3 puntos del PIB gastados dan cuenta de cómo es la composición de los ingresos. Dan cuenta de cómo es la composición de los ingresos. El 31% de los ingresos de los gobiernos departamentales son transferencias del gobierno nacional. El 32% de los recursos del conjunto significan el departamento de Montevideo, mientras que la recaudación propia de los departamentos del interior del país es del 37%. 3 puntos del PIB sobre alrededor de 20 puntos de gasto del PIB, bueno, nos podrían estar indicando que los gobiernos departamentales, que tienen una característica muy especial en nuestro país, nos encargan directamente o por mandato de la salud, de la educación, de la seguridad, del agua y del alcantarillado, más allá de las acciones sobre las cuales cada uno incursiona en términos de atención primaria, en términos de soporte de las infraestructuras de las escuelas públicas, más allá de los convenios que hacen conoce a los efectos del desarrollo del saneamiento y de las instalaciones de soporte del agua potable. La conclusión es que los gobiernos departamentales en Uruguay tienen unos niveles de ingresos similares, y no estoy diciendo ni buenos ni malos, similares al del conjunto de América Latina, pero que una mirada sobre ellos es imprescindible a los efectos de que los uruguayos podamos decidir cuánto se profundiza ese proceso al cual el Uruguay, que nace como un país unitario, se ha resistido durante tantos años. Aquí tenemos, yo decía que alrededor del tercio de los ingresos de los gobiernos departamentales, lo que es allí la parte violeta, corresponde a ingresos propios de las intendencias del interior. Ahí estamos mostrando cómo ha cambiado en los últimos 25 años, porque se repite la gráfica del 2013 en el 2014 y seguramente en el 2015. Bueno, cómo ha cambiado la base tributaria de los gobiernos departamentales. Mientras la mayoría de los departamentos en el año 90 obtenían sus ingresos en base a los inmuebles, ya fueran inmuebles rurales, inmuebles urbanos. Bueno, hoy tenemos que la mayoría de los gobiernos tienen su principal fuente de ingresos en la patente de rodado de los vehículos. Y esa es una discusión que los uruguayos tenemos pendientes. ¿Dónde hay que gravar? Si hay que gravar sobre el uso de los vehículos o hay que gravar sobre la propiedad de la riqueza que finalmente surge de la propiedad de la tierra. Y tenemos, decíamos, hablando de capacidades institucionales, diferencias bien sensibles en términos de la composición del gasto en las intendencias departamentales. Allí tenemos, en los colores más oscuros, vemos cómo las intendencias aplican sus recursos propios y vemos que hay algunas, todas aquellas que tienen los colores más oscuros, que los ingresos propios no les alcanzan para pagar las retribuciones personales de sus funcionarios. Y en algunos casos, por varias veces, hay intendencias en las cuales las retribuciones personales significan el 120, el 140% de sus recursos propios. O sea, son instituciones que tendríamos dificultades de existir si no recibieran transferencias del Gobierno Nacional, que la Constitución de la República asegura, pero que sin embargo esta situación, pone la necesidad de discutir y analizar sobre la capacidad institucional que les permite a los gobiernos departamentales constituirse efectivamente en actores sustantivos de aquellas mejoras en términos de disminución de la pobreza, en términos de avances en la igualdad. Han cambiado las transferencias desde los gobiernos nacionales del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales. Allí damos cuenta, el color verde da cuenta de que, cuáles son los departamentos que tienen entre el 40 y el 60%
de sus ingresos basados en las transferencias nacionales, pero vemos los importantes cambios que se han producido en la composición de los ingresos de los gobiernos desde el año 90 al año 2014, donde prácticamente en ningún caso en el año 90 las transferencias superaban el 40-45% de los ingresos del departamento, y en ese caso en uno solo. Y las inversiones. García hacía referencia a la importancia de las inversiones, no solo como generadoras de trabajo, sino como generadoras de aquellas infraestructuras de servicio que hacen y modifican efectivamente la calidad de los ciudadanos. Y otra vez aquí quisimos mostrar cuál era la relación entre las transferencias que uno recibía del Gobierno Nacional y las inversiones que hacía. Y nos encontramos con que solo unos pocos departamentos del país invierten más que los volúmenes de transferencia que reciben, pero también como hay varios departamentos donde las transferencias son varias veces superiores a los niveles de inversión que realizan esos departamentos y que otra vez nos obligan a discutir. Cuando García dice hay que discutir la ley orgánica de los departamentos, hay que discutir los temas fiscales y tributarios, estos son los elementos de base, son la línea de base que nos tiene que obligar a repensar para que podamos ajustar esa ley, esa distribución de recursos, esas fuentes tributarias a las verdaderas necesidades de inversión y las capacidades de los gobiernos departamentales. Esto que no es el centro de hoy, pero que siempre se habla, allí están los distintos conceptos por los cuales los gobiernos departamentales reciben transferencias desde el Gobierno Nacional y estimamos que las transferencias del Gobierno Nacional este año, en el año 2016, van a superar los 16.500 millones de pesos, con lo cual estaríamos en el año 16 estableciendo nuevamente un récord en términos reales de transferencias dirigidas al proceso que finalmente es de descentralización del país. Los municipios son una oportunidad de, como decía el director, de ajustar la dirección de la flecha. El 74% de la población del país, pero el 30% del territorio está municipalizado. Solamente en 3 departamentos, Montevideo, Canelones y Maldonado, la totalidad del territorio departamental está municipalizado. En ese 74% de la población del país que está municipalizada, el 63% corresponde a estos 3 departamentos, Montevideo, Canelones y Maldonado. O sea que en el interior del país hay un 10% de población municipalizada y más de un 20% de población que no lo está. Esa es la oportunidad de avanzar en términos de descentralización para lograr ese objetivo de que cada uruguayo tenga el derecho de elegir sus autoridades locales y de pertenecer a un municipio. Y no por un problema de tamaño. Es decir, allí esa gráfica muestra el tamaño promedio de municipios en América Latina. Los municipios en Uruguay todavía están por debajo del promedio que tienen los municipios, o sea que perfectamente, podríamos establecer formas donde los municipios aumentaran la cantidad de población que son capaces de recibir, y digo esto para no necesariamente pensar que a cada uruguayo pueda participar en un municipio significa que tenga que haber más municipios, sino que debemos volver a pensar cuáles son la amplitud territorial que tiene cada uno de ellos y dónde tenemos las oportunidades de seguir avanzando en esta materia. Esta gráfica simplemente muestra el volumen de los recursos para cada departamento en relación a los municipios y queríamos compartir para terminar, qué es lo que está pasando en términos de los servicios que prestan los municipios, para dar cuenta de un aspecto
del estado de la descentralización, y allí nos encontramos con que, bueno, con que la gran mayoría de los municipios trabajan en lo que tiene que ver con la creación y el mantenimiento de los espacios verdes, la limpieza de la ciudad y los espacios públicos, la poda, el barrido de calles, el alumbrado, las necrópolis, la recolección de residuos. O sea, vemos que los niveles de competencias están básicamente dirigidos a las tareas de funcionamiento, y obviamente los municipios, al no tener recursos propios, sino solo aquellos que bueno, ahora comienzan a ser establecidos en los programas presupuestales municipales, bueno, todavía no tienen ni los recursos ni la fortaleza institucional para encarar proyectos de inversión, proyectos de desarrollo más ambiciosos que los que están vinculados con las tareas cotidianas. En términos de participación, en las localidades pequeñas, en las muy pequeñas, en las medianas, bueno, la expectativa de los uruguayos, de los habitantes de las localidades, es muy alta en términos de medir la posibilidad de influir sobre las decisiones que se toman en su localidad. El 45% de los uruguayos opina que tiene una capacidad de influir que le permite lograr que mucho o algo de cambio, y bueno, el 50% todavía piensa que, bueno, que poco o ningún cambio puede realizar, pero eso se invierte según el tamaño de las localidades. Y por último, el tema de la participación. La gran mayoría de los municipios tiene esquemas de participación, y esto nos da la posibilidad de avanzar rápidamente en regular estos procesos para que nos aseguremos que no solo se participa, no solo se está, no solo se convoca, sino que se lo hace con la información necesaria para que efectivamente el ejercicio del poder sea un hecho responsable y un hecho ciudadano. Así que muchas gracias y esperemos seguir llenando el vaso. Hasta luego. Muchas gracias a Pedro Apesteguía, y vamos a estar cerrando justamente la parte de las exposiciones con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Les recuerdo antes que en este último tramo tienen la posibilidad de enviar alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo, dado que tenemos 3 expositores en la mañana de hoy, pero recuerden que al 096-578-582, a través de WhatsApp, nos pueden enviar alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta para nuestros expositores. Ahora sí, recibimos con muchísimo gusto al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Bien, lo suyo es espectacular. Ya me vio que era chambón, ¿no? Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a mis colegas intendentes, yo pensé, digo, compañeros, así camaradas intendentes. Aparicio Sarabia usó ese término, por eso me permito. La picó Pedro, ¿verdad? Yo anoté una cosa para después seguir conversando. Le gusta. Marcos, gracias por estar. A mis alcaldes, y permítanme decirle hay 10 de ellos. Vamos a tener un problema por los que no invitamos, pero intentamos tener una mesa de alcaldes lo más plural posible, y es plural, incluso teniendo en cuenta el género, como no, alcaldes y alcaldesas. Gracias por estar. E incluso a propósito buscamos también la heterogeneidad territorial y de las dimensiones de cada municipio. Nosotros, a los diputados que se encuentran presentes, aclaro que la mesa de alcaldes de Canelones tiene la pluralidad partidaria de los 3 partidos históricos, pero también está presente el diputado del Partido Independiente por Canelones, Daniel, gracias por estar también. Nosotros cuando asumimos allá en el 2005, fui secretario general, me tocó vivir esa experiencia, la duda que se instalaba enseguida es si instalábamos las juntas locales.
Era es un tema político permanente, si fulano lo había instalado, si otro no lo instaló. Y cuando lo instalás, ¿cómo lo instalás? Era una potestad del intendente generar ese espacio de gestión mínima que había, que bueno, y fue todo un tema, y ahí no dudamos, y le dimos la integración, convocamos a los partidos políticos para que... Y bueno, ahí se generó una primera experiencia, ya había habido un antecedente, en la década del 90, de una integración. Pero bueno, después en el medio del proceso vimos la propuesta de los municipios. Recuerdo perfectamente cuando apareció la propuesta, estábamos reunidos para entrar al Congreso de Intendentes y llega nada menos que del presidente de la República una idea que nos dejó congelados a todos, no la vimos venir, pero fue removedora desde el comienzo. La electividad, que fuera colegiado, etcétera, etcétera, aquello fue, y la discusión, yo me acuerdo perfectamente la discusión entre la bancada de los intendentes del Frente Amplio fue maravillosa, porque se dieron todo tipo de anécdotas. El primer impacto fue, pero entonces decían, en la localidad de tal y cual, el que baja es el alcalde, hay fulano, entonces ya generaba, es maravilloso, el interior nuestro tiene esa riqueza. Entonces, sin duda vimos en Canelones que Canelones sigo pensando, y permítanme, pido permiso, es el gran laboratorio para esto. Tenemos municipios de 100.000 habitantes y otros de 700, 600. Una pluralidad de centros poblados que hacen que Canelones sea un departamento interesante para ver cómo funciona. Y de ahí incluso las expresiones, tenés 30, eso debe ser un caos. Porque imagínate, tenés lío con la Junta, que será con 30 alcaldes, alcaldesas, concejales, y estos números nos asustan. Y bueno, yo quiero transmitir acá cuál ha sido nuestra experiencia y cómo la vemos para adelante. Evidentemente hay riesgos que eran obvios o que son obvios. Por ejemplo, ¿qué es lo que le toca hacer a cada uno? ¿Y cuántos recursos me da para hacer lo que supuestamente me toca hacer? Ese riesgo está y está instalado. No es muy distinto al otro riesgo de lo departamental y nacional. Pero se instala una polémica interesante. Y transferís responsabilidades, transferís recursos. Entonces esa tensión evidentemente apareció. Lo otro, la tensión o la tirantez o a veces los choques concretos entre lo que hacemos desde el gobierno departamental con nuestras direcciones generales, departamentos, no sé cómo se llaman cada uno, con lo que se hace en el municipio. Y ahí, que fulano no me atiende, que el director tal no vino, que lo tuve que hacer, y eso es genial. O al revés, al director que dice, no, pero no puedo, y ese tipo de tensiones evidentemente está instalado, que tiene que ver con el tema de las competencias también, pero que también evidentemente responden a un diseño que no está pronto para lo que nos está pasando. Corremos otros riesgos, los desequilibrios, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No es solo tema de cantidad de población, no solo tema del PBI, tenemos que ser muy cuidadosos también con la tónica política. Y el otro riesgo, evidentemente, derivado de esto, es la posibilidad de transferir en esa dialéctica, en ese diálogo, los conflictos partidarios. Entonces alguien puede decir, ¿y cuánto tenés de la oposición? Y tengo tanto. Entonces, como que ya se está la premisa instalada que tenés lío seguro. Y ahí la respuesta nuestra, yo lo adelanto, el lío seguro con cualquiera. Porque me acabo de dar cuenta que cometí un error, lo dejé a todos sentados juntos ahí, un peligro. Tenía que haber pensado distinto y separarlo, porque lo que no podemos hacer es juntarlo. Y no importa si son de partidos distintos, porque en realidad, y esto que lo digo en chiste, pero que es real, comparten las mismas vicisitudes y las mismas broncas con nosotros. Que en realidad son broncas entendibles y que por lo general terminamos arreglando el fardo, pero no existe, lo digo por esta experiencia de estos 10 años, no existe una correspondencia entre la afiliación política y donde le toca estar, por lo menos hasta ahora la experiencia es así, sino que tiene más que ver con las vivencias propias, lo que les pasa, porque cuando la gente va y les golpea la puerta, los problemas son los mismos en cada una de las localidades, con los matices que obviamente tienen los territorios. Entonces, un poco para ver qué tenemos en el departamento. Tenemos, como decía Pedro, todo el territorio municipalizado, 30 municipios, teníamos 29, creamos el 18 de mayo,
con una característica y una novedad, la cohabitación política. Evidentemente en la Junta Departamental esto es un órgano legislativo, pero a nivel, esto es ejecutivo puro, acá hay que hacer. Y ahí se da que los 2 periodos donde hay municipios hemos tenido que articular con 3 partidos políticos, y en la representación que hoy nos acompaña hay de los 3 partidos, y es un plus interesante, y lo dejo para discusión. Esto también repercute en escalones más altos de la gestión o de la articulación política. Cada uno de los alcaldes de mi departamento tiene que responder a su gente, y cuanto más o menos recursos lleguen a su territorio, es la capacidad de respuesta que se tiene, y eso también repercute e influye en la interrelación con los ediles, hasta con los diputados. ¿Por qué? Porque se va, creo que está claro lo que estoy diciendo, todos vamos en esta. Cuando articulamos y nos peleamos con Pedro, por más recursos, o con Álvaro, también la suerte de nuestros alcaldes y nuestros concejales también va ahí. Y ahí no es un tema de color, es un tema de, nos reclaman, hay problemas, y cuanto más podamos obtener de recursos, mejor para el gobierno departamental, que será de un color determinado, pero también para el otro, para el alcalde, la alcaldesa o el consejo, que no necesariamente coincide con nuestra fuerza política. Entonces se genera una cohabitación que nos desafía y que nos obliga a debatir de otra forma. Los 30 municipios, como ahí se ve, distintos tamaños, y ahí un detalle importante, nosotros decidimos agruparlos en regiones, al decir de los técnicos microrregiones. Por una cuestión obvia, imposible generar una coordinación de 30 y que funcione aceitadamente. Teníamos 7, incorporamos una más porque encontramos una clave ahí que teníamos que resolver. Creo que anda también el alcalde de uno que los cambiamos de región. Sauce andaba por ahí también. Y ahí ven la diferencia que se tiene fundamentalmente en cantidad de población. Y acá hay otra característica del departamento de Canelones. Canelones tiene un poco de las 2 cosas que en este país han sido elementos de tensión, que es un poco de lo que es nuestro interior profundo a nivel nacional. Poco se diferencia un municipio como lo del Santoral con lo que, por ejemplo, puede ser una ciudad del interior típica. Pero también hay mucha coincidencia entre algunos de los municipios, como por ejemplo La Paz, con lo que puede ser un barrio de Montevideo, a tal punto que me tocó trabajar en el Liceo de La Paz y tenía alumnos de Abayubá. Entonces, esta heterogeneidad de Canelón también contribuye a ese laboratorio, pero veamos también la diferencia en cantidad de población. La división que nosotros hicimos en microrregiones es por su vocación productiva, básicamente lo hicimos con ese criterio. Podría haber sido por rutas, es otro criterio. Pero me gusta más esto, tiene que ver con lo que nuestras regiones son, y por ejemplo tenemos municipios de mucho tamaño, pero de repente no tanta población, como el Tala, y otros muy pequeños que concentran al mejor estilo barrio montevideano una cantidad enorme de población. Muy bien, ¿cómo hacer para evitar o para que esa tensión que existe entre el gobierno departamental y el gobierno local, cómo hacer para que esa tensión no termine en un choque? Eso es lo que tuvimos que inventar, o lo que tuvimos que ir creando, y ahí veamos cómo funciona los comités de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un gabinete que obviamente funciona en la capital departamental, pero la idea es aterrizar un pedazo de ese gabinete o por pedazos en el territorio, y ahí no podemos hacer 30 gabinetes, sino generar que las regiones sean los lugares donde se coordina la gestión. Y ahí el desafío que tenemos para este periodo, todavía no empezamos, tenemos el presupuesto, pero empezamos a hacer algunos ensayos, es que nuestras direcciones generales, articulando por vértice, cuando digo vértice estoy pensando, por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con lo operativo, con lo territorial van una vez, lo que tiene que ver con lo social en otro momento, y ahí con los alcaldes reunidos, los alcaldes de cada región, ir viendo. Evidentemente, la intriga más grande es cuando va el director de obra, es decir, cuánto de carpeta asfáltica me toca este año, y bueno, ese tipo de cosas queremos articularla y dirimirla en un ámbito donde estén los alcaldes de la región con nuestros directores.
va a ser una lucha permanente para que estén y que vayan y que debatan ahí. Cada cual ya sabe, o cada uno ya sabe qué es lo que qué es lo que toca en la torta. Nosotros tuvimos un presupuesto que se aprobó en la semana pasada y también un fideicomiso, también con la aprobación de parte de los tres partidos, o los tres partidos en su mayoría. Eso también nos da una fortaleza, pero también nos da una responsabilidad que está bueno, porque después de aterrizado en el territorio, la misma lógica se transfiere. Entonces tenemos, como dije recién, mucha expectativa en estos ámbitos que son ámbitos evidentemente de articulación. ¿Qué es lo que buscamos con esto de darle para adelante a los municipios? Yo creo que una de las virtudes de esto, y estoy convencido, no es que lo crea, es que estamos construyendo capacidades de gestión. Y una capacidad de gestión que es multinivel. Es decir, también el gobierno nacional articula con estos niveles, y acá lo vimos. Entonces, en los territorios donde pasan las cosas, acá yo tengo un alcalde que anda esperando agarrar a alguno del ministerio, me lo acabaron de decir, lo estoy mirando, no voy a decir que el ministerio después sale disparando, pero ese tipo de cosas nos pasa, van al territorio la gente del gobierno nacional, de los ministerios que también hicieron su proceso de descentralización y ahí articulan a veces ni siquiera con nosotros, directamente con los municipios. No está mal. Lo que estaría mal si no se coordinara y esa gestión no nos generara capacidades para hacer mejor las cosas. Obviamente buscamos con esto que el desarrollo parta de lo que es un desarrollo local. Un desarrollo, como vimos recién, que nos pasa de repente a nivel país, pero nos pasa a nivel departamento. Esa lupa que se puso sobre Montevideo, también si lo aplicamos a nivel de Canelones pasa algo parecido. La idea es que el desarrollo sea parejo y que surja desde lo local. Tenemos sin duda disparidades, pero disparidades que también tienen particularidades. De repente, yo pongo siempre algunos ejemplos, ahí tenemos municipios donde tenemos los niveles más altos de ingreso del país, pero también la pobreza más extrema del país la tenemos en algunos municipios nuestros. Y conviviendo a 2 cuadras o a 3. Estoy refiriéndome concretamente a Paso Carrasco. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que, evidentemente, aprovecharlas. Lo del gobierno local nos sirve para resolver mejor estas cosas. Evidentemente, nos obliga también, y esto también lo buscamos, que estamos creando un sistema de compromiso de gestión. Nos obligaron los compañeros de la OPP, pero a nosotros nos viene muy bien también. Porque ya lo hicimos en etapas anteriores a nivel de Congreso de Intendentes. A nadie se nos ocurre hoy estarle debiendo a los entes. Hemos superado esa etapa. Hemos logrado avanzar en ese sentido. Hay compromisos de gestión que repercuten en las transferencias y funciona. También esto, la creación de gobierno local, nos obliga a asumir responsabilidades y cumplirlas. Y condicionar las transferencias a esos compromisos. Y hemos avanzado bastante. Evidentemente, avanzamos hacia un sistema. Nosotros tenemos, en este país tan centralista, no nos olvidemos que nacimos a partir de aquella lucha entre unitarios y federales, América Latina vivió esa tensión y pasó lo que no pasó, un país muy centralizado, que no necesariamente quiere decir que todo es Montevideo, sino que el gobierno central ha tenido mucho poder. Entonces teníamos la vieja discusión entre los dos círculos, el gobierno nacional y el gobierno departamental. El nivel de autonomía, pataleamos porque nos lesionan la autonomía y a su vez pataleamos porque no nos llegan los recursos y así. Esa disyuntiva también le pasa a los gobiernos federales o los que pseudo federales. A nosotros más nos pasa aún. Entonces, como país hemos encontrado herramientas para que esa tensión nos genere un lío mayúsculo. Y ahí tenemos una herramienta que es el Congreso de Intendentes, que es el que permite articular bien con la sectorial también, que recién se mencionaba. En ese ámbito, si nosotros miramos y cerramos los ojos y miramos para atrás, hemos avanzado bastante. Hemos madurado muchísimo como país, porque a partir de esos espacios, que es la articulación entre los intendentes, e incluso con los ministerios a través de la sectorial, hemos ido avanzando. Y hoy, por ejemplo, dije los compromisos de gestión, pero hay otras cosas. Los líos de la patente, en fin. Hay un montón de cosas que de repente pasan desapercibidos y de repente vende bastante más el lío que el acuerdo, pero son más frecuentes los acuerdos, bastante más frecuentes los acuerdos que los líos.
y habla bien de nuestro Estado y de la madurez de nuestro Estado. Ojo que también ha habido otros intentos de herramientas para articular y algunas concreciones. Por ejemplo, cuando en el periodo anterior el presidente Mujica habló de la regionalización. Y está ahí, en ciernes, eso anda en la vuelta como una posibilidad de... Nosotros tenemos una linda experiencia con San José y Montevideo de la agenda metropolitana que no nos cansamos de insistir en que eso tiene que avanzar y generar una institucionalidad nueva. Pero aquello de la regionalización está todavía, lo tenemos ahí y funciona en algunos casos, a veces sin mucho documento. La posibilidad de un puente en común con el gobierno de La Valleja, ahí en Montes, las articulaciones con San José, en fin, el río Santa Lucía, que nos obliga a pensar regionalmente el país. Entonces, hemos generado como país también herramientas para que esa tensión entre esos dos centros de poder sustituya aquel viejo lío de la autonomía y el centralismo, y hemos avanzado bastante en eso. Incluso cuando los ministerios decidieron descentralizarse, a nosotros nos vino muy bien. Evidentemente, si tenés el teléfono del ministro y llamás al ministro, capaz que conseguís muchas cosas. Ahora, teniendo el representante departamental del ministerio, hoy puedo decir que la experiencia es muy rica. Nosotros también tuvimos que inventar estas otras herramientas que mencionaba recién, entre el tercer nivel, ya no el gobierno, el tercer nivel y el segundo nivel, y ahí fueron los comités de gestión de los que hablaba. Pero después hay otra cosa, que acá no se agota el nivel de la participación y la descentralización, porque los municipios tienen otra responsabilidad, que es cómo articulan con los vecinos. Las experiencias son maravillosas. Y dije los vecinos, no los ciudadanos, porque acá hay una participación de vecinos. El ciudadano es el que tiene la credencial, va y vota. Yo ahí mostré la cantidad de población. Hay algunos de los municipios que tienen la credencial en otro lado. Gran porcentaje de ellos. Sin embargo, como vecinos participan de esos asuntos. No nos olvidemos del concepto de vecino que viene de la época del artiguismo, de la tradición española. El vecino participando directamente. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, como las ligas de fomento en la zona de Floresta. Cada balneario tiene su liga de fomento y no hay otra forma para la alcaldesa y los concejales de articular con el territorio si no lo hace con ese tipo de nivel de organización de nuestra sociedad que es muy heterogénea. O la presencia de los alcaldes en los barrios. Hoy tengo reunión con el barrio tal, te dicen. Y se mueven perfectamente. Ese es otro nivel de articulación ahí directamente con nuestra gente de aquel tercer nivel de gobierno que incluso nos genera a nosotros un puente interesante para poder dialogar. En síntesis, evidentemente venimos de una tensión histórica entre el país centralista y el país centralizado. Venimos convencidos con la idea de la descentralización. Yo, cuando me preguntan por qué tantos municipios, digo, ¿alguien se puede imaginar gobernar un departamento como Canelones desde la capital? Y metiendo oficinas simplemente en los distintos puntos sin que haya una legitimación de la población de lo que hay. Yo creo que también estamos asistiendo, y a veces no lo vemos, a una transformación del Estado que apareció siempre como muy compartimentado. Sin duda, estamos generando una integración institucional de otro signo. Y a veces, no sé si nos lo planteamos así, creo que está saliendo de esa forma. Nos pasa a la interna de las instituciones también, los compartimentos de estanco, pero entre el propio Estado también nos venía pasando y nos viene pasando que a veces, los municipios nos obligan a articular en el territorio. Cuando nos pasa algo en algún municipio, nos vemos aparecer de los distintos ministerios, de distintos organismos, y creo que lo que estamos avanzando es hacia un Estado integrado desde ese multinivel del que hablaba. Y por otro lado, creo que estamos ganando en transparencia en aspectos presupuestales, sin duda. Todo este tema de los compromisos de gestión y todo esto nos obliga a ser cada vez más transparente en cada uno de los aspectos presupuestales, cada vez más. También nos obliga a actualizar la normativa, como decía Álvaro. Evidentemente está en discusión una nueva ley de la 9.515, la ley orgánica, evidentemente hay que actualizarla. Y ahí está el tema de la autonomía sobre la mesa de nuevo. Pedro evidentemente con algunos números nos desafía. También hay que incorporar este concepto de los municipios y algo que se nos viene y que vamos a tener que analizar, que es el tema de las juntas departamentales.
desde el aspecto jurídico, la potestad y todo, pero también del aspecto político. ¿Cómo se resolvían antes la elaboración de la lista para la Junta de los partidos políticos? Bueno, sí, buscábamos gente que tuviera capacidad de elaborar. Buscábamos representación del territorio en la Junta Departamental. Obvio que era así. Y a veces, obviamente, algo de eso hay. Hoy en día, al territorio lo representa el gobierno electo en el territorio. Por lo tanto, está en discusión y debemos discutir, o los partidos políticos tenemos que hacerlo, ya no es tanto un tema normativo, el perfil de aquellos que tienen que asumir la responsabilidad de legislar en el departamento. Ese organismo que de repente queda bastante olvidado, salvo cuando se generan los trancazos. Entonces, con los ediles, por lo menos con los que yo tengo afinidad, tenemos que empezar a pensar cuál es nuestro rol a partir de ahora, porque antes, además de nuestro rol de controlar y legislar, también traíamos los recados del territorio. Y era así, porque no había otra forma. Hoy, el territorio está gobernado por representantes electos y que tienen una tarea ejecutiva concreta. Por lo tanto, también creo que aquellos temas que tenemos, que se arrastran de las juntas y los ediles, el tema del reintegro de gasto y todo eso, se tiene que poner sobre la mesa sin mayores dramas y también cuanto más alejado de los tiroteos electorales, bastante mejor. Para terminar, entendí el tema, no usaba hasta hoy el término gobernanza. Me lo explicaron, pedí explicación, licenciado Oroño. Ahí lo entendí, entonces por eso lo uso. Porque no tenía la duda entre gobernabilidad, gobernanza. Claro, hay una nueva forma de articular la gobernabilidad y los vecinos, y esa es la clave de la gobernanza, que es más horizontal, donde más allá de que somos un país donde nos conocemos todo y todo, el hecho de que los 3 niveles articulen el territorio hace que el vínculo sea más horizontal. Estamos priorizando gobierno de cercanía, sin duda. Tenemos la obligación, por lo menos en mi departamento, y cada vez que digo algo de esto pido permiso a mis colegas, pero la obligación de que nuestro territorio sea integrado y que que las disparidades no generen esos desequilibrios de los que decía, y obviamente los niveles de gobierno que aterrizan en el territorio tienen que complementarse. Lo pensamos fundamentalmente entre gobierno departamental y gobierno local, pero sin duda también involucra lo nacional y ahí la clave es el complemento, la posibilidad de articular juntos, la posibilidad de lograr mejores cosas para nuestra gente. Así que creo que vamos por el buen camino y a discutir estos temas con pasión sin duda, pero con la puntería clara de hacia dónde queremos ir. Muchísimas gracias.